Ah, es que se prendió tu pantalla, digamos, se iluminó. Yo dije, está malo el audio, dije yo. Ah, pero no era que no habías hablado. Ya, vamos a comenzar, ya son las 9, casi 3 minutitos pasados, 9:33, justo, 3 minutos. Vamos a comenzar, la semana pasada hablamos de, admitir, Nicolás y Nostrosos, ¿cómo será del curso? Eso, de los que están aquí, ¿alguno pololea? Como para estadística, no. Yo, tía. Carlos Alarcón, ¿llevas mucho tiempo? ¿Cómo? No escuché, Kelia. Yo, tía. ¿También, María? Kelia, no te escuché. Bueno, ahora ustedes no le llaman pololear, en realidad no todos. Andar, no sé, ¿qué nombres tendrán ahora en realidad? Andar. Por lo menos en mi tiempo era el andar, el pololear, que era como no tanto compromiso ¿De en qué cosa? realidad. ¿Quién me ha preguntado? Que no escuché. ¿Quiénes están pololeando? Ah, no, yo no. ¿No? Es No. que por eso pregunto, porque más que nada por estadística, en el sentido de, como es cuarentena, es más complicado pololear. ¿Cómo lo hacen? A eso me refiero. Bueno, Por llamar. Yo tengo un amigo que juego con él, juego Play, o sea, se ven y todo con la polola, pero con cuidado, obviamente, con la mascarilla y no se ven todos los días. ya, Y él a ubicas. veces se va a quedar a la casa de ella, y ella la de él, o así. Ya, de esa forma sí. Siempre, siempre Hola. tiene que apagar el Play a las 10:30, y cuando la Ah, apaga, se pone a hablar con la polola. mira, estrategias de vida. Es que eso me causaba como curiosidad, digamos, de cómo lo hacen, porque claro, a su edad de ustedes, se supone que uno empieza justamente a pololear, a mirar un poquito para el lado, los compañeros, la cosa, pero lamentablemente no han tenido como esa red social, digamos, de hacerlo, o de poder hacerlo. Entonces me preguntaba cómo lo hacían los que ya están pololeando. Obviamente los que no tienen pololo es más difícil poder encontrar porque no tienen mayor relación con otras personas, o con otros grupos, o lugares donde puedan a lo mejor ver a alguna persona como para pololear. Igual está difícil, me imagino, para ustedes. Pero ya va a pasar. Vamos con paciencia. Ya, parece que ya tenemos quórum dentro de... Vamos a comenzar entonces la clase. La semana pasada comenzamos a hablar de el reino de Dios, ¿cierto? En eso estamos, en ese tema justamente, para poder un poco descubrir cuál es este sentido del reino de Dios que todo el mundo habla, que todo el mundo comenta en relación a lo que es el reino de Dios. Y le habíamos puesto el cambio de reino de Dios, a lo mejor el reino de amor, donde nosotros podemos encontrar este reino de amor que uno siempre busca, porque constantemente en la vida siempre andamos buscando esta felicidad, el ser felices, el sentirnos queridos, el sentirnos amados por el resto. Y justamente también por eso les estaba hablando en relación al pololeo, porque claro, es una búsqueda, es algo parecido a un poco pololear, ¿cierto? O a buscar pololos o pololas. Eh, Uno justamente va buscando, tratando de, en la medida que va pololeando, justamente, también uno va aprendiendo a conocerse, a quererse, a saber cómo se relaciona con los demás o cómo hay que relacionarse con las otras personas, qué actitudes que tengo que ir yo tomando para que el otro no se sienta mal ni se ofenda y también qué actitudes tienen los demás conmigo que yo tengo que permitir o no permitir, ¿cierto? Entonces, este pololeo te viene y va de a lo mejor de señales o de cosas. También un poco se relaciona con este buscar el reino de Dios, con buscar este amor de Dios, a lo mejor, y cuáles son.
a lo mejor las señales o lo que yo tengo que ir realizando para poder lograrlo, o para poder obtener este reino de Dios en algún momento de mi vida. Entonces, la semana pasada alcanzamos a ver este cuadro de resumen que yo espero y confío en Dios que tengan todos, confío en Dios, que tengan todos en su cuaderno, ¿cierto? Y bueno, que ahora les voy a compartir para que así lo podamos ir viendo entre todos. Entonces, primero buscar, bueno, el objetivo de lo A, cómo es el reino de Dios, o cómo nos lo imaginábamos, justamente hablando de momentos felices que hemos tenido, pero eso visto desde un tiempo de eternidad, ¿cierto? Esa felicidad constante, que es la que supuestamente promete Dios a los cristianos, a los católicos, y que esa es la convicción o la esperanza que tienen los católicos para algún día, después de la muerte, poder obtener o tener, ¿ya? Ahora, ¿cómo se explica qué es lo que es este reino de Dios y también cómo se puede lograr obtener este reino de Dios? Es lo que nosotros hemos ido explicando clase a clase. Primero, Jesús nos enseña a buscar primero el reino de Dios y el resto de las cosas van a venir por añadidura, que significa que debemos preocuparnos justamente de las cosas de Dios y el resto, la comida, el trabajo y el resto de las cosas que a lo mejor vamos a necesitar durante el tiempo de la vida, nos lo da de una u otra manera el Señor, ¿cierto? Ahora, habíamos hecho este cuadro de resumen de Jesús que anuncia esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El reino de Dios, ¿cierto? O el reino de amor, como le habíamos puesto. Lo explica por medio de parábolas que habíamos visto la semana pasada. ¿Se acuerdan cuáles son algunas? ¿Alguien me las puede nombrar? ¿Alguna? ¿O algún ejemplo de parábola que vimos que le llamó la atención de las historias breves que cuenta Jesús con alguna enseñanza? Que esas son las parábolas. ¿Alguno o alguna que pueda decirme alguna de las parábolas que vimos? Las anotaron, me imagino, por lo menos los títulos. ¿Alguien? Profe, yo no la puedo decir porque no tuve la clase pasada. ¿No tuviste la clase pasada? ¿Alguien entonces, por favor, sería tan amable de poder contarle a la compañera? ¿Alguna de las parábolas que vimos? Chuta, parece que no se recuerdan de ninguna. A ver, Francisca Duarte. Francisca, ¿podrías contarnos aunque sea alguna? ¿Estás por ahí? ¿Qué cosa? ¿Alguna de las parábolas que dijo Jesús y que la semana pasada estuvimos explicando? ¿Nos podrías contar alguna? El título, por último, para que la compañera las ubique, las conozca. No me acuerdo. Tampoco se acuerda, tampoco las anotó. Parece que sí. ¿Tienes el cuaderno por ahí, no? A ver, voy a ver. Por favor. Adrián García, que nos puede ayudar con alguna. Mientras la compañera busca su cuaderno. ¿Estás por ahí, Adrián? Adrián, ¿estás por ahí? ¿No? ¿No está por ahí el Adrián? El del compu.
la tablet. Nicolás Inostroza, que nos puedas decir alguna. Mientras Francisca busca el cuaderno, que tiene anotado algunas, dice. Disculpe, profe, pero no noté eso. No, ya. Vamos entonces a mostrarlo para que lo tengan anotado, ¿ya? Necesito que lo anoten en el cuaderno todos y todas. Ya, voy a compartirles entonces la pantalla y vamos a ver las parábolas que vimos la semana pasada y que espero que lo tengan anotado en el cuaderno ya. Entonces, Jesús nos anuncia el reino o la buena noticia, que es el reino de Dios, lo explica a través de parábolas y lo demuestra a través de milagros. Este cuadrito resumen, ¿lo tienen todos? O deberían tenerlo todos escritos para que así les salga más fácil poder estudiar después para la actividad o prueba que tengamos, guía o actividad, ¿ya? Entonces, las parábolas son la del sembrador, la cizaña, el trigo y la cizaña, que se le llama, el grano de mostaza. Y el sembrador, parábola del sembrador, entonces coloquen en el cuaderno. Parábola del sembrador, la que cae en la roca, en el camino, la comen los pájaros, la roca, en las espinas y en tierra buena. ¿Sí? Organicen ahí su cuaderno para poder copiar eso que tienen o que deberían tener en el cuaderno. La parábola del trigo y la cizaña, ya que crecen juntas, la mala hierba, digamos, o la maleza que nosotros le llamamos y que en Jerusalén se le llamaba cizaña, ya, y el grano para el separador, entonces copian el trigo, la cizaña y el grano de mostaza. Ahí está. El sembrador, trigo, cizaña, semilla de mostaza y la levadura, que esa no la alcanzamos a ver, pero que tiene relación más o menos con lo de la mostaza, ya que es pequeña, pero que después crece y aumenta así como el pan cuando tiene levadura. Ya. Copian rápidamente. Espérenme 5 minutos. Ya, ¿estamos listos entonces? ¿Copiaron? Esas serían entonces las parábolas que vimos del sembrador, ¿cierto? Y ahora, o sea, las parábolas del reino, perdón, vamos a ver los milagros, porque lo explica a través de las parábolas, o sea, explica cómo va a ser el reino, nos explica justamente que es pequeñito, pero que va a crecer, que vamos a estar todos juntos, buenos y malos, ¿cierto? Y que justamente esta palabra de Dios o este amor de Dios va a caer en distintas personas, distintas formas de recibir este mensaje de Dios, eh, pero al final se supone que los que caen en buena tierra van a dar fruto, ¿ya? Esas es como las ideas del reino de Dios, ¿ya? ¿Cuáles son las explicaciones un poco de que Jesús realiza para que nosotros podamos entender este reino de Dios? Y además nos lo demuestra a través de los milagros, ¿ya? Los distintos milagros que existen y que se clasifican justamente en distintas formas. Vamos a ver primero la definición de milagro. Jesús anuncia, dice, el reino de Dios con acciones milagrosas. ¿Qué significa milagro? Coloca en definición de milagro. ¿Qué es lo que es un milagro? Es un hecho que no se puede explicar o que no puede ser explicado, dice, con las leyes de la ciencia. O sea, científicamente no se puede
dar una comprobación de que existió, de que se hizo ese milagro, o que se realizó ese milagro. ¿Sí? Ya, esa es la definición, ¿la copian? Dice, los milagros de la época de Jesús, o los milagros en la época de Jesús, perdón, los griegos y los romanos creían mucho en los milagros, que los dioses justamente intervenían en la vida de los hombres, hacían estos milagros y de hecho habían hechiceros específicos o especiales en relación justamente a hacer este tipo de como de magia, digamos, o de como hechizos o brujería un poco en relación justamente a estos milagros hechos como así extraordinarios que no tenían explicación. Y los judíos justamente también creían en esta fuerza salvadora de Dios. ¿Ya? Es más que en esto de magia o digamos una cosa así, sino que Jesús, o sea, Dios, perdón, en este caso, los salvaba, ¿cierto? Tenían esta creencia de justamente de las maravillas de Dios, pero como pueblo. Los milagros de Jesús, cuando comenzó a hacer milagros, justamente son señales y signos del reino de Dios, de que ha llegado este reino, que se cumplen las promesas, que comienza justamente este abrir o caminar de este reino de Dios, que va a ser más o menos, digamos, algo en relación a la perfección, en el sentido de que todo va a ser bueno, de que todo va a estar bien, ¿ya? Que el amor de Dios al hombre, dice este signo, son justamente de signos de poder, de misericordia en relación a las personas, ¿ya? Y por eso es que los milagros se clasifican o son clasificados. Ya colocaron la definición, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ya, definición de milagro, la definición, lo que significa para que así después puedan responder a las preguntas como corresponde. Entonces, la definición y se clasifican los milagros en curaciones, expulsiones de demonios, resurrección de los muertos y de naturaleza. ¿Ya? Esas son como las clasificaciones de los tipos de milagros que hizo Jesús. Las curaciones, coloquen ahí en el cuaderno, que son las clasificaciones de los milagros que hizo Jesús o que realizó él. Curación, expulsión de demonios, resurrección de los muertos y en relación justamente con la naturaleza. Pregunto, ¿alguno de ustedes conoce algún milagro de Jesús? ¿Alguna idea de alguno de los milagros que hizo Jesús? Alguien habló, pero no se entendió bien lo que dijo. Más lento, ya. Isidora, cuéntenos. Dice que yo pudiera ver. No escuché bien, Isidora, no se te entendió bien. ¿Puedes volver a repetirlo, por favor? Dice que ciego pueda ver. Ah, del ciego, que pudo ver, eso. Perfecto. Ya, ¿algún otro milagro que conozcan? Ya, ese sería como de, ¿cómo es? Curación. La clasificación que tenemos aquí, entonces sería curación. El del ciego que no podía ver, ¿cierto? Eso sería, o estaría clasificado en ese. ¿Algún otro milagro que ustedes ubiquen para que los podamos clasificar en esto? ¿Alguien más? Mayra, Francisca, Antonia, Nicolás, Carlos. ¿Quién más? Amaya, Diego, Ian. Hay tantos. Todos pueden comentar, vamos. Más de alguno habrá escuchado alguno de los milagros de Jesús. Mayra. Yo tengo una ¿Qué pero pasó, tía? Mayra, espera, Carlos. Mayra. yo tengo una, pero no importa si es de una película. Está lo mismo. Lo importante es que ustedes conozcan o por lo menos sepan de qué se trata. Hizo como una curación, una niña tenía como
un problema en su desarrollo de órgano y tenía como una guatita, la guatita como que se le inflaba. Y un día ella se cayó del árbol y como que eso hizo que se curara de la nada. Y ellos creían en Dios. Ya, sí, sí, le ubico, sí me acuerdo. Sí me acuerdo de esa película. Ya, muy bien, Isidora, ya. Ahora, ese es como, digamos, un milagro actual o de una película, algo que se vive ahora. Los milagros de Jesús en ese tiempo, ¿alguno ubicas, conoces? Sí, sí ubico ese de la película. ¿Kelia? No, Kelaya. Después. ¿Ya? Exacto, muy bien, justamente. Bueno, en algunos milagros de Jesús en relación justamente a las curaciones, Jesús justamente ocupa cosas o objetos o simplemente llega y los sana, así. En este caso, con este hombre justamente hizo barro, hizo como que todo o sea, necesito del resto de las cosas como para poder hacerle el milagro. Pero en algunos otros milagros solamente los tocaba y con eso bastaba. Carlos, ahora sí, cuéntanos, ¿qué otro milagro conoces tú? Tía, yo. Carlos, dije, Ay, te estamos escuchando. ¿qué puso barro? Jesús le puso barro y ciego en el ojo y hizo que pudiera ver el ciego. Ya, ¿no escuchaste acá a Kelia que recién nos acaba de contar lo mismo? Ya. ¿No, El otro ubicas otro? milagro de Dios es que unos pescadores fueron a pescar y no sacaron nada de pescado y después Jesús le dijo vayan a tal parte y fueron y sacaron la red llena de pescado. Muy bien, perfecto. La pesca milagrosa. Muy bien, eso justamente también es un milagro. Tal vez no es como curación, pero sí está podríamos clasificarlo ¿dónde? En curación, dice expulsión de demonios, resurrección de los muertos o de la naturaleza. ¿Qué tipo de milagro es el que tú me acabas de contar, Carlos? ¿En cuál lo podríamos clasificar? Curación no es, porque no cura ningún pescadito que estaba enfermo. ¿Sería de naturaleza? ¿Podría ser? Porque los peces, digamos, es parte de la Naturaleza. naturaleza, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Naturaleza. Justamente, ¿por qué? Porque multiplica esto que es natural dentro de la vida, que son los peces, y hace la multiplicación y justamente es el milagro de la pesca milagrosa. ¿Alguien más que conozca otro? Ahí sale expulsión de demonios. ¿Qué otra clasificación hay? Resurrección de los muertos. Ya, perfecto, súper. Ese es el primer milagro que hace Jesús, que es justamente en relación a convertir el agua en vino. Muy bien, ese la hace en las bodas de Caná. Muy bien, cuando convierte el agua en vino. ¿Y ese sería clasificación de cuál? ¿En dónde lo podríamos colocar? Curación, expulsión de demonios, resurrección de los muertos, de la naturaleza. Perfecto, muy bien, porque es un elemento de la naturaleza. El vino, bueno, obviamente viene de la uva y ese es el elemento de la naturaleza que él justamente convierte y que hace este milagro de las bodas de Caná, de convertir el agua en vino. Muy bien, de la naturaleza. Y que lo hace justamente dentro de un matrimonio. ¿Y cuál es el significado un poco de esto? Es justamente esta alegría permanente que va a haber en el reino de Dios, que no va a ser solamente un rato y que se va a terminar como todas las cosas en nuestra vida. Siempre como que tenemos momentos de felicidad, así como,
sectoriada y después viene la tristeza o vienen problemas, situaciones, y después tenemos un momentito de felicidad. Bueno, con este milagro justamente Jesús quiere explicar que el reino de Dios va a ser siempre alegre, siempre va a estar esta felicidad constante, ¿ya? Y por eso es que justamente produce este milagro, porque claro, se les había acabado el vino, y de una u otra manera el vino significa justamente esta alegría, este constante entusiasmo, digamos, de la fiesta, porque claro, antiguamente sobre todo se termina el vino y se acaba la fiesta. Ya uno ahora, por ejemplo, puede hacer una fiesta sin vino y sin necesidades, pero antes justamente era como muy enfocado a lo que es el vino, pero es el significado de eso. Ya no se trata de que todos se quieran curar ni nada por el estilo, sino que el significado de la alegría constante en el reino de Dios. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Algún otro milagrito de Jesús que conozcan? Güey, me salió medio mexicano. Tía, Carlos. le dijeron el del pan, la multiplicación del pan. La multiplicación del pan. Ya, perfecto, súper bien. Y es, bueno, del pan y los peces. Ya, a Jesús Y los justamente le peces, traen 5 panes y 2 peces, y él los multiplica sí, y da alimento a mucha gente, ¿cierto? y comparte con todo. Exactamente, comparte con todo. Habían 3.000 hombres, solamente los hombres, porque antiguamente se contabilizaba solamente los hombres, eran prácticamente válidos. Las mujeres y los niños, eso era un punto aparte, porque la discriminación era muy grande. Entonces, imagínense, eran solamente 3.000 hombres, ¿cuántas mujeres y niños habrían más? Y alcanzó para todos, y eran 5 panes y 2 peces. La multiplicación del pan y los peces, ¿cierto? Y que también, de una otra manera, nos explica aquí que ya en el reino no vamos a pasar hambre. ¿Ya? Es ese como el sentido de esta multiplicación para que demostrarnos que en el reino de Dios justamente ya no va a haber hambre, ya no se va a acabar la felicidad con lo del vino. Las curaciones justamente demuestran de una otra manera que nosotros no vamos a sentir este dolor, esta pena, estos sufrimientos que tenemos dentro de lo que es el mundo ahora actual, que justamente en este reino de Dios va a ser, vamos a estar todos sanos dentro de. Esa es como la idea de demostrar cómo es el reino de Dios aquí, a través de los milagros que realiza. El pan y el vino, o la multiplicación, perdón, del pan y los peces sería clasificado dentro de, ¿cuál puede ser? La de barquito arriba, la de arriba. No, ¿cuál clasificación? Curación, expulsión de demonios, resurrección de los muertos o de la naturaleza. ¿En cuál tú la pondrías? En la que está arriba del barquito con Jesús. Ya, ahí está la multiplicación. Sí, está el dibujo Sí. de la multiplicación de los panes y los peces. Pero ese milagro de la multiplicación de los peces lo podríamos poner o clasificar o separar o colocar ¿dónde? Dentro de lo que es curación. O sea, el milagro del pan y los peces es una curación, es una expulsión de No, demonios, es una no, resurrección de muertos o es de la no. naturaleza. A lo mejor de la naturaleza. Perfecto, la naturaleza. ¿Por qué? Porque los peces vienen de la naturaleza, el pan viene del trigo y es parte de la naturaleza. Súper bien. Ya, tía. Justamente, eso es el ejercicio que estamos realizando para que así ustedes puedan después clasificar. Yo voy a lo mejor en la guía o en el trabajo que vamos a hacer, yo les voy a enviar o les voy a poner una cantidad de milagros de Jesús y ustedes van a tener que ir clasificándolo de acuerdo a cuál corresponde. ¿Ya? Si es que es de la naturaleza, si es que es curación, expulsión de demonios, ahí vamos a ir viendo de cuál se trata. ¿Algún otro que conozcan? ¿Algún otro milagro? ¿Alguien más que conozca ahí? Levantaron la mano. ¿Quién? Salvador. ¿Algún otro? Salvador levantó la manito. ¿No?
¿Quién levantó la mano? Ah, no, está entrando Jean-Pierre a las 10 de la mañana. Mish. Bueno, esperemos que no haya tenido problemas de internet. Ya, entonces voy a ir yo contándoles algunos otros milagros de Jesús, ¿cierto? Dentro de lo que es las curaciones, por ejemplo, está cuando sana a un paralítico, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede aquí? Y es súper importante a lo mejor tomarlo en consideración, que Jesús estaba dentro de una casa y estaba repleto de gente. Y la gente justamente traía a sus enfermos, traía a la gente que pudiese sanar Jesús, pero resulta que este paralítico no lo podían hacer entrar porque estaba lleno de gente. Lo que hacen los amigos es que por el techo bajan a este hombre, justo en medio de donde estaba Jesús. Entre todos ayudan para que esta persona pueda ser sanada. Y esto también de una otra manera refleja un poco lo que es el reino de Dios. El hecho de que yo no me salvo solo. Yo no entro al reino de Dios solo, sino que también necesito un poco de la ayuda de los demás, ¿cierto? Para poder ingresar, para poder estar cerca de Dios. Siempre, de una u otra manera, nosotros hemos tenido a alguien, a lo mejor que nos ha hablado de Dios, de las maravillas de Dios, para justamente poder entrar en este reino o conocer un poquito más de Jesús. Y eso es lo que hacen un poco estos amigos. Estos amigos de Jesús justamente lo ayudan a esta persona que a lo mejor lo ven discapacitado, porque él no podía entrar solo, obviamente, acercarse a Jesús. Entonces los amigos de una u otra manera cumplen un papel aquí súper importante en relación justamente a este reino de Dios. El ayudar a otros para que estos otros puedan acercarse a Jesús, para que puedan ser sanados por Jesús, ¿ya? Y que eso también es súper importante y que tiene relación justamente con este reino de Dios. A mí me impresiona mucho esta imagen del milagro de la mujer que tocó el manto de Jesús. Ella solamente estaba una multitud de gente, igual que, bueno, siempre Jesús andaba rodeado de mucha gente, porque claro, él daba explicaciones, sanaba enfermos, entonces toda la gente quería acercarse a él. Y esta mujer solamente tocó un poco de su manto y con solo la fe que ella tenía, se sanó. De hecho, Jesús en un minuto, entre que estaba rodeado de gente, y pregunta, ¿quién me tocó? Entonces los discípulos decían, o sea, ¿quién te tocó? Es como, si estamos llenos de gente, ¿cómo nadie te va a tocar? Obvio que te iban a tocar. Pero claro, él no era solo un tocar de tocar, sino que era un tocar de que salió, digamos, un poco de energía o fuerza de él, su poder, para poder hacer este milagro de la mujer. Que en este caso la mujer justamente hace eso. Solamente toca a Jesús y en ese instante ella se sanó. Entonces, si uno tiene fe, y eso es como la explicación después de Jesús, o sea, esta mujer solamente con tocar a Jesús se sanó, pero solamente por el hecho de que tenía mucha fe. Y eso también es importante dentro de lo que es el reino de Dios. O sea, el tener fe, el creer en Jesús hace los milagros o produce milagros en nosotros. ¿Ya? Es un poco justamente esta demostración de que el reino de Dios necesita también tener un poco de fe para, o sea, nosotros necesitamos tener fe para poder justamente verificar o estar ahí presente dentro de estos milagros. La fe es súper importante y por eso a mí me llama mucho la atención esta mujer que solamente con tocar a Jesús, o sea, nada mismo. Imagínense, las mujeres ni siquiera eran contadas con los 3.000, o sea, las alejaban total y absolutamente de todos los discursos y cosas por el estilo que se realizaban en esos tiempos. Jesús sana a un leproso, también es otra de los milagros que hace Jesús. Los leprosos, ¿alguien conoce de qué se trata esa enfermedad? La lepra. ¿No? Ya, es una enfermedad, bueno, una enfermedad, digamos, antigua, que era infecciosa y muy, muy contagiosa y que todavía existe en algunos lugares, en la India sobre todo, existe mucho todavía, que son pedazos de cuerpo, de carne, que se van saliendo.
que se te despegan del cuerpo, así como, y que queda obviamente la infección ahí constante, pero son tu cuerpo, tu carne, mejor dicho, tu carne se va saliendo, se van como despedazando, una cosa así. Y esta gente, cuando llegaban a las ciudades, los leprosos andaban con una campanita, igual casi como tipo los gatos, que andaban aquí las campanitas, una cosa así, pero ellos tenían que andar con una campanita, haciéndola sonar, para que el resto de la gente se alejara. Ellos llegaban a la ciudad, obviamente, a comprar sus cosas, lo que necesitaban, y la gente tenía que alejarse y él andaba con su campana, para que justamente la gente se alejara. Eran muy, pero muy discriminados en ese tiempo. O sea, era casi como, yo creo que peor que tener el COVID, porque por último ahora uno sabe qué medidas puede tomar y cómo se tiene que hacer y todo, pero en ese tiempo era ignorancia mayormente en relación a justamente esta enfermedad. O sea, nadie se acercaba ni por nada del mundo se acercaba a los leprosos. Pero Jesús, justamente un leproso se acerca y le pide que lo sane y Jesús lo hace. Y todos quedan sorprendidísimos porque, o sea, y más encima ni siquiera se contagia. O sea, lo sana y más encima no se contagia. Entonces, el milagro fue justamente eso, la curación de este leproso, que era esa enfermedad que daba antes, que era como contagiosa y que se le caían como los pedazos y quedaban ahí como las carnes vivas un poco. Esto se dio también en la India hace poco tiempo. No sé si ustedes han escuchado de Teresa de Calcuta, una santa de aquí, de la India, de allá de la India, perdón. Ella, Teresa de Calcuta, justamente hacía un poco esto, de acercarse a los leprosos y los sanaba, los llevaba a un lugar, bueno, trató de comprar con beneficio, con platas que le regalaban, distintos lugares o casas, digamos, abandonadas, y las instaló para hacer justamente esto, de ayudar a los leprosos. Para sanar a los leprosos, para hacer las curaciones que permitía, y ella también, lo mismo que Jesús, nunca se contagió, a pesar de que los curaba, que los sanaba, que estaba con ellos, y sin necesidad de decirle que ella es Teresa de Calcuta. ¿La ubican? ¿Alguien la conocía? No, ya, esta mujer trabaja en la India y ella no le preguntaba si eran católicos o no, ella sanaba a todos, porque en la India hay muchas religiones distintas, ellos creen en distintos dioses y cosas, pero ella jamás se preocupó de eso, ella solamente los recibía, los sanaba, los curaba, de hecho hizo una congregación, todas las hermanas de la caridad que se le llama, del, todas ellas, entre todas, ayudaban y sanaban a los enfermos, cuidaban a niños que quedaban abandonados, que las mamás morían por enfermedades. Ellas también hacían un grupo como de huérfanos, digamos, de los niños que estaban abandonados o que quedaban abandonados por las mamás que estaban enfermas. Ya, ella hace una gran misión allá en la India en relación justamente a estos enfermos de lepra, en relación a los niños claro, que quedan abandonados y huérfanos. Ella murió cerca del tiempo de Diana de Gales. ¿Se ubican a la Diana de Gales? La princesa Diana. ¿Sí? Ya. A los días después, o los días antes, había muerto Teresa de Calcuta. De hecho, ellas dos se conocieron. La princesa de Gales fue a visitar y a conocer a Teresa de Calcuta porque conocía su labor, su trabajo, y a ella le gustaba mucho. Así que fue a conocerla, a saber cómo era su vida y todo. Y ella era chiquitita, bajita, Teresa de Calcuta, pues, y la princesa de Gales, toda mujer, una reina. Y murieron más o menos en el mismo tiempo. O sea, en la misma fecha, como una semana de diferencia, algo por ahí.
Bueno, y Teresa de Calcuta justamente trabajaba con esta gente de lepra, ¿ya? Que es lo mismo que hizo Jesús, y por eso es que ella lo realizaba, que es Jesús sanaba a los leprosos en su tiempo, y ella también de una u otra manera copió este ejemplo de Jesús y lo realizó, ¿ya? Y como les digo, lo mismo pasó, o sea, Jesús sanó a estas personas y no tuvo lepra, y lo mismo con Teresa de Calcuta, ¿ya? No, tampoco ella tuvo lepra en ningún minuto. Jesús expulsa a los demonios, ¿ya? Habían personas en ese tiempo, bueno, se les decía justamente demonios en el sentido, pero era como la idea de, no sé si ustedes han visto los ataques epilépticos, o si alguien de ustedes a lo mejor ha tenido o tiene, a lo mejor en cuanto a epilepsia, que era un poco algo así, lo que supuestamente se supone. O sea, ahora uno más o menos científicamente se ha comprobado que era algo parecido, porque le salía espuma por la boca. Entonces, claro, la gente como no sabía de esa enfermedad, le decía que tenía un demonio, pero en realidad era la epilepsia o algo parecido, o una enfermedad parecida a la epilepsia, que era lo que justamente se tenía en ese tiempo. Amaya, ¿nos quieres contar algo? ¿Está tu micrófono encendido? Ah, ya. No, no quieres hablar. Ya, y justamente era eso, en parte, lo que se decía que era bueno, la gente lo tomaba o lo atribuía a justamente el demonio, porque claro, se movía mucho, salía como por su boca, entonces, pero son justamente un poco la visión o las ideas de la relación con la enfermedad de la epilepsia, ¿ya? Pero también Jesús sanaba a estas personas, le sacaba, entre comillas, los demonios, o había también algunos que sí, que tenían, digamos, el demonio adentro y también se los expulsaba y se los sacaba. De hecho, una vez los sacó y se los tiró a unos cerdos. Y estaban todos muy molestos porque, claro, o sea, los cerdos son como un animal sucio. Entonces, por eso es que justamente se tomaba como para que se los tire a los cerdos, así como ya el desprestigio de animal. ¿Sí? Ya, otro, y que habla justamente de la naturaleza, ya que Jesús calma la tempestad. No sé si han escuchado de este relato, de este milagro, que iban navegando, iban todos tranquilos, supuestamente en el mar de Galilea, y de repente se viene una tempestad y empieza a mover el barco, y Jesús, ¿qué es lo que hacía? Él dormía. Tranquilamente él dormía. Y mientras los discípulos en el barco, ahí en la barca, estaban tratando de mantener la calma y no hundirse, ¿cierto? Y lo despiertan, le dice, maestro, maestro, necesitamos de tu ayuda. Entonces Jesús se levanta y les dice, hombres de poca fe. Porque ¿qué es lo que hace él? Le dice, manda al viento, manda al mar para que se calme, y todo se calma, calma la tempestad. Con un poder que es admirados los discípulos justamente por lo que había hecho Jesús. Y es un poco también, dentro de nuestra vida a veces justamente está como eso, el mar así como, las olas vienen, el viento y todo sopla y miles de problemas a lo mejor y que nos agobian de una u otra manera, pero Jesús va y calma, pero tenemos que también pedirle a Él que calme esta tempestad dentro de nuestra vida, y que justamente es eso, o sea, Él nos demuestra un poco con esto que el reino de Dios justamente no vamos a tener problemas, no vamos a tener estas dificultades que de repente sentimos que nos agobian un poco aquí en el mundo, ¿cierto? En la tierra. Y que un poco le pasó justamente a los discípulos, estaban agobiados, estaban como tensos de toda esta tempestad sin ellos poder hacer nada. Pero ahí Jesús justamente estaba presente para ellos, para que se dé este milagro, digamos, y para demostrar justamente a nosotros que esta tempestad calmada, o este reino de Dios va a tener esta calma, esta tranquilidad, no vamos a estar ahí a lo mejor un poco atareados o abrumados un poco con todo el quehacer, digamos, de la vida, sino que en el reino de Dios justamente va a estar esta calma, esta tranquilidad, ¿ya? Porque vamos a estar con Dios.
Esos son algunos justamente de los milagros, ¿ya? ¿Los anotaron? No creo. Ya, los milagros, perdón, las parábolas ya las anotaron, se supone, ¿cierto? El sembrador, el trigo, la cizaña y la semilla de mostaza, que esos son como los que vimos con más detalle. La parábola del sembrador, el trigo, la cizaña, la mostaza. Y sería entonces los milagros de Jesús, la definición de milagro, ¿ya? Que lo que significa la palabra milagro, las clasificaciones que existen, que serían las 4, que ahí ustedes tienen que anotarlas también en el cuaderno: curación, expulsión de demonios, resurrección de muertos y la naturaleza. Ah, no hablamos de la resurrección de los muertos, miren, no lo puse. Ahora que lo veo, me acordé. Sí, porque hablamos de sanación del paralítico, ¿ya? Y además de sanarlo físicamente, también le dice, quedas libre de tus pecados. O sea, doble, digamos, sanación. Sanación espiritual y también sanación del cuerpo. Ya la mujer que toca a Jesús solamente y con eso queda sana, que ella tenía una hemorragia, un flujo de sangre muy fuerte y que solamente con tocar a Jesús se sana. Jesús sana a un leproso, entonces a los leprosos, bueno, a uno en realidad sana varios, pero por ejemplo una vez hubieron 10 leprosos que llegaron y Jesús sanó a los 10 leprosos, les dijo que se vayan y solamente uno volvió a agradecerle, que también es otra, pero aquí en este caso es un leproso, por eso dice uno. La expulsión de demonios, ¿cierto? Y la tempestad calmada y también todas las que ustedes nombraron, por ejemplo la del pan y el vino, o sea, perdón, la del vino, la multiplicación del vino, que convirtió el agua en vino, perdón, la multiplicación de los panes y los peces, que también es algo natural, ¿ya? De la clasificación de la naturaleza, que eso ustedes lo comentaron, ¿cierto? Que son parte de la naturaleza. Ya, vayan copiando, entonces, sana a un paralítico, que eso sería curación, lo dejan dentro de lo que es la curación. Los milagros de curación sería entonces el paralítico, el ciego, que también ustedes comentaron delante, la mujer que toca a Jesús, ¿cierto? Bueno, ahí aparecen un poco las imágenes. La expulsión de demonios, la resurrección de los muertos y de la naturaleza sería como la multiplicación de los panes que ustedes dijeron, la calma de la tempestad, ¿cierto? Que son una o algunos de los que podemos ir viendo, que tienen relación justamente con la naturaleza, el convertir el agua en vino, la multiplicación del pan y los peces y la tempestad calmada, que eso tiene relación justamente con la naturaleza. Bueno, hay muchos otros milagros que cada uno de ellos representa un parte lo que es el reino de Dios. Ya, ¿copiaron todos? ¿Tienen copiado? ¿Sí? Ya. Ya, la resurrección de los muertos está dentro de la resurrección de los muertos, que no está aquí, está la de Lázaro, la resurrección de Lázaro. También está la hija de Jairo, ya para que así la anoten ahí. ¿Alguien me habló o no? ¿Se escucha un micrófono por ahí? Richard, ¿se escucha tu micrófono? ¿Me estás hablando? ¿Me estás comentando? Sí. Mentre qua Maria, papi sai, non la via, sì.
Richard, ¿estás comentando algo? No, no alcanzo a entender bien. No sé si alguien le escucha bien, porque yo aquí no escucho bien. ¿O quedaste con el micrófono abierto solamente? Sí, parece que sí. Ya, entonces, dentro de la que es la resurrección de los muertos, decíamos entonces que está la resurrección de Lázaro, que era el amigo de Jesús, de Marta y María, que era una familia, Marta, María y Lázaro, que eran tres hermanos, y Lázaro justamente muere, le avisan a Jesús que muere Lázaro, pero él espera 3 días para que esté, como quien dice, bien muerto, para después justamente demostrar la gloria de Dios. O sea, que a pesar de que uno diga, a lo mejor, no sé, pasaron poquitos días, entonces por eso era estar, a lo mejor no estaba muerto. No, era como para reafirmar que realmente él resucitaba a los muertos. Y justamente pasa varios días y después llegan a la ciudad donde estaban velando, digamos, o en el funeral de Lázaro. Y una de las hermanas le dice, pero ¿por qué no estabas aquí? Si hubieses estado aquí no hubiese muerto. Entonces ahí él le dice, esto es para gloria de Dios, para que se demuestre al resto de la gente el poder, digamos, de Dios dentro de lo que tenía Jesús, para que se dieran cuenta de que Jesús realmente tenía ese poder de Dios, ¿ya? Y entonces hace la resurrección. Ya estaba todo, porque los judíos tenían la costumbre de envolver a los muertos, les ponían como unos géneros blancos purificados, con perfumes, o sea, como especialmente como para llegar a la muerte. Y justamente, pues después de eso, cuando sale y le dice Lázaro, levántate, resucita y, y lo hace enfrente de mucha gente y la gente justamente empieza a hablar. ¿Qué pasa con esta resurrección de Lázaro? Ya hay muchas imágenes en relación a eso y aparece, o sea, le dice, corran la piedra y le dicen, no, pero es que ¿cómo vamos a correr la piedra? Debe estar ya hediondito, pues, se supone, porque ya pasaron varios días, entonces el cuerpo empieza de una u otra manera a desintegrarse. Y a pesar de eso, justamente se muestra que el poder de Dios, la gloria de Dios, ¿cierto? Su amigo Lázaro estaba vivo, o lo revive. Y eso también justamente es para demostrar en el reino de Dios la vida, el poder de la vida, el poder de la resurrección, en que todos vamos a resucitar de una u otra manera, que Dios nos puede resucitar a todos. Entonces esa es como la opción o la idea de... Ya, ahí está más o menos una imagen de lo que es la resurrección de Lázaro. ¿Ven? Que está ahí envuelto lleno de vendas, porque justamente esa era la forma que tenían los judíos de enterrar a sus muertos. Ya nosotros ahora actualmente se ocupan los cajones para los difuntos, pero antiguamente ellos lo envolvían en género y después los tapaban en una tumba, ¿ven? Que es como la resurrección de Jesús también, con la roca, pero esta es una resurrección a la vida, es revivir, se podría decir, no es tanto resucitar, resucitó Jesús, pero Jesús resucita para irse a la vida eterna. Lázaro, de una u otra manera, resucita, pero para seguir viviendo. ¿Ya? Esa es como la diferencia, digamos, entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús. También está la resurrección de la hija de Jairo,
ya que también es una niña que muere, y también la del soldado romano que estaba muy mal, cuando le avisan, o sea, el soldado se acerca a Jesús y le dice que vaya y que sane a su hija, porque estaba enferma, y resulta que cuando le estaba diciendo eso a Jesús, le vienen a avisar que no, que ya su hija había muerto. Y el soldado romano, que tenía tanta fe, a pesar de haber sido romano, le dice a Jesús, o sea, le dice a Jesús, yo sé que solamente tú con decirlo, así como yo mando órdenes a mis subalternos, a las personas de están debajo mío, yo los mando y ellos obedecen, yo sé que solamente tú con decirlo vas a sanar a mi hija y la vas a resucitar. Y claro, después él se va y en el camino le vuelven a avisar que, claro, su hija había sanado y que estaba bien y que estaba viva, sin necesidad de que haya ido Jesús a la casa de este hombre. Entonces ahí demuestra Jesús esta fe inmensa que tenía, a pesar de ser romano, que a lo mejor creía en otras cosas, él cree en Jesús. Y aquí también podemos ver la hija de Jairo, justamente, que la resucita, ya, que es como la idea de la resurrección también. Ya todos llorando a la hija de Jairo, y resulta que Jesús va, la toca y le dice Talita cum, que es una palabra que significa hija, levántate, y justamente ella despierta y resucita. ¿Ya? Entonces esas serían como algunas de las clasificaciones que tenemos: curaciones, expulsión de demonios, resurrección de los muertos, que ahí tendríamos la de Lázaro, la hija de Jairo, la hija del soldado romano, ¿cierto? La naturaleza, o de la naturaleza, que sería la multiplicación de los panes, la tempestad, la que ustedes dijeron del agua y el vino, súper bien. Curaciones tenemos varias, porque hace muchas, y expulsión de demonios también hay algunas. Entonces, ya tenemos todo lo que es en relación a los milagros. Jesús nos anuncia entonces este reino de Dios, lo explica a través de las parábolas y lo demuestra a través de los milagros, ¿cierto? Entonces, tenemos las parábolas de el sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, el grano de mostaza sería, que más o menos son las que más o menos vimos. Hay muchas otras también. Y dentro de los milagros son la clasificación que tienen los milagros, que sería la curación, la expulsión de demonios, sería, ¿cierto? De la naturaleza, que son como las más conocidas. Y la resurrección de los muertos. ¿Sí? Nos entendemos, nos organizamos entonces. ¿Estaríamos listos entonces para la próxima semana o durante las semanas ver alguna guía o trabajo o prueba que vamos a realizar? ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿alguna duda, pregunta, consulta, algo? No, tía. ¿No? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Entonces, se supone que cada uno tiene anotado en su cuaderno. Ya vimos la lista. Sí, la vimos. Ya. Y es la hora. Así que dudas, consultas si es que quieren, y la próxima semana ya comenzar con algún trabajo. No sé si se los voy a poner por Teams o la próxima semana ya les voy a avisar si es que está o no está, o dónde los voy a colocar, ¿ya? O cómo lo vamos a hacer para hacer el trabajo o prueba o guía, no sé, todavía lo estoy pensando. Ya, chiquillos, chiquillas, que estén muy, muy bien. Ya, tía. Cuídense mucho, nos vemos, si Dios Chao. quiere, la próxima semana, ¿ya? Que estén muy bien. Chao. Chao, chao, que estén bien, cuídense.